Iniciando. Listo. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sexta sesión del seminario Repensar la Física. Es un placer tenerlos aquí. Vamos a comenzar nuestra sesión. Mi nombre es Daniel Sánchez Guzmán. Soy profesor de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy me acompañan la doctora Erika Cervantes Juárez, profesora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Alejo Peralta en el estado de Puebla, y nuestro invitado de honor, el profesor Miller Toledo Solano. Doctor Miller, muchísimas gracias por aceptar esta sesión para darnos esta charla. Si gusta darnos unas palabras de bienvenida, y también después la doctora Erika. Gracias, adelante. Adelante, doctor Miller. Bueno, primero que nada, mucho gusto a todos por estar acá, y por supuesto agradezco a la doctora Erika, que tengo ya muchos años de conocerla. Además de colaboraciones, tenemos una gran amistad con el profesor Daniel también, que es un gusto recibir tu invitación para participar en estos seminarios, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Erika, adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta su sexta sesión del seminario Repensar la Física en la 11ª edición. Nos da mucho gusto pues seguir contando con su presencia, que sigan participando con nosotros. Ya vamos en la segunda parte de la recta final de este seminario, vamos a la sexta sesión. El día de hoy pues tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Miller, que bueno, pues como bien lo mencionaba, pues es una persona que tengo el gusto de conocer hace bastante tiempo, y me voy a permitir leer una breve semblanza para que podamos pues iniciar con la charla del día de hoy. El doctor Miller Toledo Solano es doctor en Ciencias, Ingeniería de Materiales por la UNAM, y desde 2014 es investigador por México, adscrito a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Trabaja en diferentes áreas de especialidad, como por ejemplo el estudio de materiales desde las propiedades ópticas, estructuras fotónicas y magnetofotónicas, y desde 2016 ha tenido un énfasis especial en el estudio de la respuesta efectiva de materiales fotónicos con diversas composiciones y estructuras. En este tipo de materiales se ha dedicado en especial a estudiar el índice de refracción periódico correspondiente a semiconductores dieléctricos, metamateriales, incluso materiales metálicos y magnéticos. Y actualmente se encuentra desarrollando una línea de investigación sobre la inducción de fuerzas electromagnéticas en vidrios fotónicos y magnetofotónicos, para posteriormente realizar algunas aplicaciones en la generación de energía mecánica y eléctrica, utilizando como fuente la energía solar. El doctor Miller también ha publicado más de 28 artículos de investigación en revistas indexadas y revisiones por pares en diversos campos, donde evidentemente incluye la caracterización y fabricación de materiales con propiedades ópticas y magnéticas. Y pues bueno, me da mucho gusto. Como pueden ver, el día de hoy tenemos un gran ponente con nosotros. Esperamos que pues bueno, la charla del día de hoy sea bastante fructífera, y pues los invitamos a que sigan haciendo sus participaciones. El doctor Miller nos comenta, ¿verdad?, que a lo largo de toda la charla pueden hacer intervenciones, levantar la mano, escribir en el chat para que podamos que esto sea un poco más interactivo. Y pues le cedo la palabra, doctor Miller, si nos empieza a platicar de este tema que está titulado el día de hoy: Conversión directa de energía vibrosolar mediante nanopartículas de óxido férrico como transductores. Y entonces, pues bueno, los invitamos. Yo sé que es un tema que pareciera, doctor Miller, que es muy, muy complejo, que es muy particular, pero yo creo que pues el día de hoy nos va a hacer que los chicos que el día de hoy nos acompañan, sobre todo estudiantes, a lo mejor de primeros semestres, maestros y demás, pues que entendamos un poquito más de qué es la energía, qué características tiene este tipo de energía y cómo las nanopartículas se van incorporando. Adelante, doctor. Gracias, Erika, por mi introducción. La verdad, creo que es un tema que me ha llamado poderosamente la atención en los últimos años, y les voy a platicar un poquito de cómo llegamos a esta historia de conversión de energía directa usando nanopartículas magnéticas. Este trabajo fue, y lo tengo que mencionar, fue apoyado por el CONACYT en aquellos días como un proyecto de ciencia básica y de frontera, ¿no? Bueno, para platicarles un poquito de esos materiales, voy a hablar de dos
en particular, que son los ópalos como cristales fotónicos 3D y nanopartículas magnéticas. Los ópalos como cristales fotónicos pueden hacerse en un laboratorio, pero básicamente los ópalos naturales son los que encontramos en piedras que le llamamos piedras preciosas. Lo podemos encontrar en un anillo, ¿no? En aretes. Si uno va a Tasco y se da una vuelta por allá, seguro encuentra un ópalo. Básicamente los ópalos se ven así porque presentan la propiedad de iridiscencia. Es decir, si tú miras de un lado la piedrita, pues refleja un color, y si te mueves y miras de otro ángulo, refleja otro color. Eso viene por el arreglo que tiene el material, que está hecho a base de esferas de óxido de silicio. En el laboratorio uno puede hacer ópalos artificiales y básicamente consiste en la evaporación de un coloide a base de esferas de óxido de silicio, y mediante la evaporación se logran películas de ópalos que en este caso son de esferas ordenadas, tal como lo estamos viendo en esta imagen que tenemos acá. Para su estudio, pues uno hay que echarle luz, ¿no? Hay que echarle luz para saber lo qué está pasando con estas esferas ordenadas. Y, por ejemplo, si uno echa luz en la dirección 111, que es la dirección cristalográfica donde se van las esferas, comienzan como a ordenarse, tal como se ve en la figura, uno echa luz y lo que uno puede encontrar es que hay ciertas regiones de longitudes de onda que está determinada por esta condición que llamamos básicamente la condición de Bragg. De acuerdo a la ley de difracción de Bragg, uno puede encontrar regiones de longitud de onda donde la luz alcanza máximos de reflectancia, ¿no? Entonces tú puedes ajustar el tamaño de la esfera y básicamente tú puedes mover este rango de frecuencias o de longitud de onda donde la luz se refleja completamente, ¿no? Entonces, y eso lo puedes estudiar muy fácilmente mediante la aproximación de ondas planas. Con dos ondas puedes resolver esto muy fácilmente y puedes ir encontrando cómo va cambiando la reflexión como función del número de capas, por ejemplo, que estás formando, ¿no? Usualmente los ópalos que hacemos en los laboratorios, controlar el número de capas por este método que mencioné, que es simplemente de evaporación, es bastante complicado. El otro tema que involucra la plática del día de hoy es el magnetismo. Entonces, el magnetismo a mí en verdad me genera mucha curiosidad porque todos hemos visto imanes, ¿no? Todos sabemos de la interacción de imanes, de los polos opuestos o del mismo polo. Sabemos lo que ocurre, hay miles de juegos con imán, pero ¿qué es el magnetismo? Sabemos que la Tierra incluso tiene un campo magnético que nos protege de la radiación solar, pero vamos a hablar primero de los materiales. Hay materiales que le llamamos ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos son aquellos que son atraídos por un imán, ¿no? Y tienen la propiedad de magnetizarse rápidamente, ¿no? Entonces, cuando uno desde niño toca un imán, pues lo empiezas a poner en todos lados, ¿no? Y entonces empiezas a descubrir realmente aquellos materiales que se pueden magnetizar. Entre ellos destacan el hierro, el cobalto, el níquel, ¿no? Y que con un procedimiento adecuado se pueden transformar en imanes permanentes. Entonces, el caso más conocido es el de una brújula, ¿no? La brújula solo se alinea con el campo terrestre. Pues no, la brújula es un imán y por tanto se alinea con cualquier campo magnético. Entonces, así como está en la figura, las líneas, la brújula es un sensor de campo magnético porque sigue una línea de campo magnético. El campo magnético de una corriente, Oester fue el primero en darse cuenta que una corriente eléctrica puede interactuar, genera un campo magnético que mueve a una brújula, ¿no? Aquí, si el circuito está abierto, pues la brújula está orientada con el campo magnético terrestre. Pero si tú cierras el circuito, por este alambre se genera un campo magnético
y ese campo magnético mueve a la brújula, ¿no? Este campo magnético siempre es perpendicular al alambre, ¿no? Otra cosa que viene del magnetismo es la ley de inducción de Faraday. Esta corriente, esta ley que está todos los días en la casa, ¿no? Que básicamente es, si un imán lo haces mover a través de un solenoide, dentro de este solenoide, de esta bobina, generas un campo magnético que a su vez pues, puede generar corriente eléctrica. O al revés, si la bobina se acerca al imán, también puedes provocar una corriente eléctrica, ¿no? O corriente inducida. Entonces, eso es lo que sabemos de la vida cotidiana, pero ¿de dónde viene el magnetismo? Entonces, básicamente, como bien lo ha explicado en muchas conferencias una gran investigadora que fue mi profesora, la doctora Julia Tagüeña, el magnetismo es un logro de la mecánica cuántica. No se puede explicar el magnetismo con puros efectos clásicos. Pero vayámonos hasta en 1921, cuando Compton propuso que el electrón poseía una rotación intrínseca sobre su eje y eso provocaba un momento magnético del material. Entonces, ahí fue precisamente donde apareció la palabra spin, que podría imaginarse como si la carguita del electrón girara sobre su propio eje y le diera este efecto de momento magnético. Pero no lo es así. Y en el experimento de 1922, Stern y Gerlach pasaron un haz atómico por un campo magnético. Al pasar un haz atómico sobre un campo magnético, veían que las partículas pues, se desviaban de su dirección original. Entonces eso hizo sospechar que tenían algo magnético, ¿no? Fue hasta 1925 cuando Gauss-Schmidt y Pundelbit establecieron el momento magnético del electrón, que ya se llamaba spin, y estaba cuantizado en más o menos un medio de h bar. Entonces, el primer modelo que se empleó para explicar el magnetismo o el ferromagnetismo fue propuesto por Ising en 1925. Básicamente, el modelo de Ising fue para explicar esta transición ferromagnética. Transición desde que tiene que ver con la temperatura, donde por debajo de cierta temperatura los espines microscópicos interaccionan entre sí para dar este efecto macroscópico de un momento magnético grande, ¿no? Permanente, que lo que deriva en un spin, en un imán. Entonces, son las interacciones entre espines de nivel microscópico lo que provoca que se alineen, lo que provoca finalmente un imán. Entonces, desafortunadamente en una dimensión no ocurre la transición ferromagnética. No puedes pasar de temperaturas altas a temperaturas bajas y tener un estado permanente de momentos magnéticos. Pero sí ocurre en 2 y en 3 dimensiones. Más tarde, en 1927, Heisenberg, mediante estos fenómenos cooperativos que ocurren en la mecánica cuántica, pudo explicar finalmente el ferromagnetismo. Y ahí básicamente es que los espines, pues su interacción entre los espines conduce a un estado de mínima energía, ¿no? Lo que provoca que el material pues, presente esta transición ferromagnética. Estos modelos cooperativos en mecánica cuántica, uno lo puede observar también en la Einstein, en la fluidez o en la superconductividad, ¿no? Son fenómenos colectivos. Bueno, básicamente los momentos magnéticos se originan desde el movimiento de espines debido a los electrones no apareados en el nivel 3D. Y ya por eso tenemos materiales que son paramagnéticos, ferromagnéticos, antiferromagnéticos, ferrimagnéticos, y en el caso, me paro aquí del material que voy a hablar, que es la magnetita. La magnetita es quizás de los materiales magnéticos más estudiados y el más antiguo. Y este es un material ferrimagnético. Ella tiene dominios magnéticos con espines desapareados, ¿no? Como lo ven acá, pero, pues, digamos, con más en una dirección, por eso tiene estos imanes permanentes. Doctor, una preguntota. Sí. Desde que sigamos avanzando. Me escribieron aquí en el chat de manera personal.
hay muchos chicos que son de primeros semestres, entonces tienen la inquietud, o la pregunta es si nos podría platicar un poquito más detallado qué es el spin y cómo es que podemos hacer esta semejanza de estos dominios magnéticos o si se puede hacer como pequeñas brújulas. Así, ahí ya voy para arriba. Bueno, el spin, bueno, aquí como lo platicamos, ¿no? En el 21, Compton propuso esta, que el electrón poseía una rotación intrínseca sobre su eje y momento magnético. Sí, la imagen que uno pudiera imaginar es si tú tienes una carguita, la carguita del electrón y distribuida sobre una esfera y la haces girar, todos sabemos que corrientes que dan vueltas generan momentos magnéticos, ¿no? Entonces, básicamente, esa sería una imagen muy bonita de lo que es el spin del electrón, ¿no? Que como si su carguita girara sobre su propio eje y entonces generara este spin. Pero el spin es algo que viene por propia naturaleza a los electrones, ¿no? Para ¿de dónde viene el spin? Es algo que hay que investigar y conocer muy bien, ¿no? Y que el spin, básicamente, en los átomos, los comporta como algo que puede interactuar con campos magnéticos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar. Sí, permíteme ya. Bueno, al igual que existen diagramas de fase para los líquidos, los sólidos, también aquí tenemos como nuestros diagramas de fase para los materiales magnéticos. Por ejemplo, la magnetización como función de la temperatura. Entonces, nosotros sabemos que si la temperatura está, digamos, suficientemente baja, podemos tener espines alineados, pero a medida que esa temperatura comienza a subir, podemos destruir este arreglo de espines y tener como espines aleatorios, donde la magnetización se va a hacer. Entonces, básicamente, si uno calienta un imán, cualquier imán que tengamos en la casa, pues se va a desmagnetizar, ¿no? Lo bueno no hay que hacerlo, ¿no? Bueno, otra cosa que debemos conocer de los materiales ferromagnéticos es su curva de estéresis. Esta curva de estéresis nos dice cómo cambia la magnetización del material a medida que le vas poniendo un campo externo. Por ejemplo, si yo empiezo aquí, digamos, el material no está magnetizado, pero comienzas a magnetizarlo, le comienza a aplicar un campo externo, la magnetización comienza a subir hasta que lo saturas. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los espines que se encuentran dentro de este material, que está formado a base de dominios magnéticos, todos están apuntando en la dirección del campo. Pero si tú regresas o disminuyes el campo magnético, puedes regresar y llegar a un campo magnético cero, pero el material se queda magnetizado, ¿no? Entonces, eso es como la magnetización remanente del material una vez que fue sujeto a un campo externo. Tú puedes seguir poniendo campo magnético en la otra dirección hasta que llegas a su magnetización cero y puedes hacer lo mismo de regreso, ¿no? Entonces, mirando la curva de estéresis, uno puede saber cómo se comportan los materiales magnéticos. Hay ferromagnéticos, diamagnéticos, superparamagnéticos y una clase de materiales que a mí me ha llamado la atención y de la cual voy a hablar son los materiales superparamagnéticos. Entonces, si uno mira esta región de tamaño, cuando los diámetros de las partículas son suficientemente grandes, pues puedes tener multidominios. Y a medida que tú vas disminuyendo el tamaño, puedes llegar a dominios más chiquitos, a tener dominios únicos. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay solamente un dominio y todos los espines que estén dentro de esta esferita en promedio apuntan en esta dirección. Entonces, cada vez que tú disminuyes el tamaño, la interacción con campos magnéticos externos hace que prácticamente, por ejemplo, en el caso de los superparamagnéticos que estamos en esta región,
con muy poco campo magnético, tú inmediatamente magnetizas estas nanopartículas, ¿no? Entonces, estas nanopartículas con muy poquito campo magnético los alinean con respecto a la dirección del campo. Y es lo que se requiere como en biomedicina, ¿no? Bueno, ya que he hablado más o menos de los dos materiales que voy a usar, que son las esferas de óxido de silicio y las de magnetita, voy a platicarles de lo que consideramos nosotros que son vidrios magnetofotónicos. Entonces, para hacer estos vidrios, lo que necesitamos hacer es simplemente evaporar esferas grandes de esferas de óxido de silicio y esferas pequeñas de magnetita. Aquí tengo algunas cuentas, pero si alguien las necesita, la revisamos. Pero prácticamente hacemos un coloide con dos compuestos. Esferas grandes de óxido de silicio y esferas de magnetita. Evaporamos sobre un sustrato de vidrio y sobre el sustrato se forman películas como estas. De ese color, un poquito oscuro, dado la característica de las nanopartículas de magnetita. Tú puedes jugar con las concentraciones de magnetita y tener diferentes compuestos. Este trabajo empezó más o menos como en el 2017, ya hace casi 9 años, donde sintetizamos esferas de óxido de silicio de alrededor de 250 a 300 nanómetros y le fuimos infiltrando nanopartículas de magnetita, ¿no? Y queríamos saber si efectivamente se quedaban incluidas en los espacios intersticiales de la magnetita o no, o sería una concentración que distorsionara la red, ¿no? Entonces, nuestros primeros resultados mostraron que al ir variando la concentración de magnetita en el ópalo, tú puedes ir modificando el band gap de estos materiales, ¿no? La brecha fotónica que presentan estos materiales, de ser, por ejemplo, un aislante de 4 electronvolts para las esferas de óxido de silicio del ópalo, a 2 electronvolts que son para la magnetita. Entonces, tú puedes jugar con las concentraciones y jugar con el band gap. También fue la primera vez que mostramos que estas partículas de magnetita para diferentes compuestos incluidos en los ópalos, pues presentaban esta característica de superparamagnetismo, ¿no? Entonces seguimos investigando, pero si uno mira la superficie de estos materiales, pues pareciera que hay ordenamiento, ¿no? Ordenamiento de esferas. Incluso podemos ver ciertas regiones donde hay defectos, ¿no? Defectos grandes, donde le faltan material, muchos defectos. Pero algo que me llamaba la atención a nosotros era ver qué ocurría dentro debido a la magnetita. Entonces, aquí podemos observar en esta parte que dentro del material, pues no existe un arreglo ordenado de esferas. Y eso es porque la magnetita, que en estas síntesis más o menos corresponden a 20, 25 nanómetros, no tienen ninguna capita que los proteja a no aglomerarse. Realmente ellas entraron así como fueron sintetizadas. Y entonces, pues obviamente como son magnéticas, comienzan a aglomerarse y entonces provocan un desorden en el ordenamiento de las esferas de óxido de silicio. Y básicamente a esto le llamamos un vidrio, porque no hay ordenamiento, ¿no? Aunque de las esferas pareciera ciertas regiones que se pegan, pero si tú te mueves tantito, este orden desaparece, ¿no? Entonces, buscamos aplicaciones de estos materiales magnetofotónicos. Una de las primeras aplicaciones que encontramos es, gracias a que podíamos mover el band gap, es que si estos materiales compuestos funcionaban como fotocatalizadores del azul de metileno. Entonces, pues, hicimos ese experimento, ¿no? Radiamos luz con diferentes fuentes. Aquí usamos 2 LEDs de cierta longitud de onda y observamos la degradación del azul de metileno. Entonces, una de las características que hicimos es que los band gap los pusimos en el visible, de tal manera que cualquier luz en el rango visible pudiera ayudar a la degradación. Entonces nosotros, aquí están los distintos materiales que utilizamos, o sea, variamos únicamente la concentración de magnetita, aquí están los band gaps, ¿no?
están los backups que uno puede ir o los que puede usar. Pero básicamente esto fue lo que encontramos. Nosotros solamente usamos dos fuentes de luz, un LED de 410 nanómetros y 575 nanómetros. Y la potencia de los LED eran 12 miliwatts, ¿no? Bueno, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Básicamente, en el de 410 miramos que hay una concentración de magnetita que le llamábamos S3 o SC3, donde la degradación alcanza un 80% después de 300 minutos. Eso simplemente dejándolo ahí, ¿no? Y para 575 encontramos, por ejemplo, la S4. La S3 y la S4 la S3 y la S4 fueron aquellos compuestos donde la magnetita se distribuía mejor en la superficie, ¿no? Donde teníamos incluso espacios, así como la que está acá, donde la magnetita se metía muy bien en los espacios intersticiales, no tanto cuando le metes muchísima magnetita que básicamente te llena toda la superficie, ¿no? Eso era porque realmente lo que tenemos son más sitios activos de la magnetita interactuando con estos materiales, ¿no? Con el azul de metileno. Entonces, sí es posible degradar azul de metileno con luz visible y dejarlo ahí si quieres todo el tiempo que desees sin usar más que luz solar. Otra de las aplicaciones y una de las que nos ha dado más trabajo es que estos materiales pueden ser usados como cantilever para microscopía de fuerza atómica. Entonces, si uno se aleja de la superficie de estos materiales, uno puede encontrar, por ejemplo, la formación de vigas que se forman durante la síntesis, tal como se ve acá. Estas grietas que se le forman a la película sucede porque al momento de evaporar, en el momento de la evaporación hay una competencia entre la formación de la película y entre la formación de la película y la evaporación del solvente, ¿no? Entonces, ¿cómo se va depositando y qué tanto se va evaporando? Entonces, es un fenómeno realmente muy, muy complicado y muy entretenido para alguien que quiera hacer una tesis ahora. Es un problema que no hemos logrado entender completamente. Sin embargo, sucede. Hay la formación de vigas y una de estas vigas nosotros las usamos como cantilever en un microscopio de fuerza atómica para saber si podíamos medir algo en especial en alguna muestra, ¿no? Por ejemplo, aquí está el proceso de cómo se llevó a cabo la punta, o digamos el cantilever enchufado, digamos, al microscopio de fuerza atómica. Las viguitas fueron puestas en estos chips y aquí, como lo vemos en la diapositiva G, ¿no? Ellas fueron pegadas mediante plata y quedó así. Entonces, esta es una comparación entre un cantilever comercial que tiene en la punta de este cantilever, tiene algo que llaman sonda, que es como una puntita muy fina, y esta es la nuestra, ¿no? De ancho tiene 74 micras, aquí tiene más o menos lo mismo. Nuestro material tiene 10 micras de espesor aproximadamente, y ahí tiene magnetita, y tiene esfera de óxido de silicio, y todo está de una forma muy desordenada, ¿no? Y para comparar, para calibrar, medimos una rejilla, ¿no? Aquí está, son los resultados del cantilever comercial, este es el nuestro. Básicamente, como no tiene la sonda o la puntita fina en su extremo, pues no logra medir, no logra como entrar a mirar qué hay más allá en las inmersiones. Sin embargo, al medir células de glóbulos rojos, pudimos observar que en este caso esta es la punta comercial, se podían observar muy bien los tamaños de los glóbulos de 8 micras y con la muestra también, ¿no? Entonces, sí es cierto que se observan aquí como un montón de glóbulos aplastados, pero es precisamente porque
pues nuestro cantilever no termine en una puntita como esta, ¿no? Una sondita, termina, digamos, muy achatadamente. Entonces, básicamente, esta fue la que observamos, ¿no? En el microscopio SEM y la que usamos para medir. Después de 100 mediciones, la rugosidad del disco, un disco duro que probábamos, pues es prácticamente la misma, ¿no? Alrededor del nanómetro. Entonces, medir 100 veces con esta punta y básicamente que se quede igual, pues resultó muy interesante. Entonces, lo siguiente, y es en lo que trabajamos ahora, es saber si a esta punta, que chata, que no tiene una punta fina, digamos, era posible limarla hasta obtener una punta. Entonces, lo que hicimos pues, precisamente fue ese desgaste de la punta. La superficie es un oblea de silicio cristalino, lo hicimos y finalmente logramos reducir el tamaño, ¿no? de la viga en su extremo para lograr lo que conocemos como una puntita. Con eso probamos si era capaz de medir alguna célula. En este caso, estas son células cancerígenas de mama, se le conoce como MCF7. ¿Y por qué es muy importante o relevante poder medir este tipo de células? Uno, con este tipo de células, de puntas, tú puedes medir las propiedades morfológicas de estas células cancerígenas. Puedes medir su tamaño, su volumen, su elasticidad, su módulo de Young. Puedes medir la adherencia, cómo se adhiere estas células con otras, ¿no? En el medio donde se tienen. Y algo que es muy importante, observar cómo están respondiendo a los fármacos con las cuales se esté tratando. Obviamente todo esto es in vitro, pero una punta como estas puede ser muy útil porque realmente puede ser desechable, ¿no? Tú no pudieras ya no usarlo para medir otra vez o medir nuevas células o medir nuevos compuestos biológicos. Realmente podría ser desechable. Una punta comercial para una AFM cuesta alrededor de $120. Este procedimiento que tenemos en la facultad puede lograr un precio realmente muy, muy barato, ¿no? Entonces, esta es una línea de investigación en la cual actualmente nos encontramos desarrollando y si aquí lo tengo que mencionar y si alguien está muy interesado, ya sea estudiantes o investigadores en colaborar con nosotros, tenemos las puertas abiertas. Doctor Miller, muchas gracias. Una pregunta. También me preguntan aquí qué es una FM, no sé si nos pueda platicar un poquito más, porque le platicaba que hay estudiantes de primeros semestres, desconocen la terminología, no sé si nos pueda platicar qué es una FM y cómo es que estas puntas, por qué las comerciales son tan caras, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y ahorita tenemos otras preguntas en el chat. Sí, mira, yo no soy un especialista en AFM. Aquí tenemos un grupo de investigación. El especialista en el AFM es el doctor José Juan Gervasio, que es colaborador mío, también amigo mío. Pero básicamente hace lo siguiente. Tal vez los jóvenes ya no se acuerdan de los tocadiscos de hace algunos años, los que tenemos más de 40, sí, créanme, todos conocimos los tocadiscos. Pero para los jóvenes, que no, básicamente es tener esta viga a la cual le echan luz con un diodo láser, le pegan, digamos, a la viga. Hay que decir que esta viga de acá está metalizada para que refleje la luz, y esa luz que se refleja llega a dar a estos fotodiodos cuadrantes donde se guarda la información de cómo está vibrando la punta. Esta punta se hace vibrar con un piso eléctrico, ¿no? Entonces, un material piezoeléctrico es que lo pone a vibrar así. Y el láser le está dando por arriba y se refleja a un lugar donde esta información es decodificada y te dice la información de lo que esté tocando esta punta, lo que le llaman sonda. Aquí está la muestra. Puedes tener cualquier tipo de muestras rígidas, muestras blandas, puedes tener, como lo mencioné, materiales suaves como las células, o muy duras como ciertos materiales, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo lo esté tocando,
pues te va a dar información de la topografía, de las propiedades mecánicas, de muchas cosas que puedes medir de los materiales. Eso es básicamente lo que hace una FM, ¿no? Muchas gracias. Entonces, como pueden ver, pues bueno, realmente es un microscopio, de hecho por eso son las siglas, AFM, es microscopio de fuerza atómica, y pues justamente es un principio físico el que hace que funcione este tipo de aparatos, y bueno, la intención, como bien lo menciona el doctor Miller, de lo que está desarrollando a nivel laboratorio, pues generar insumos, ¿verdad, doctor? Que sean mucho más económicos, pero igual de eficientes que los que ya se tienen de manera comercial. Doctor Miller, tenemos una pregunta del maestro José Martín. No sé si la podemos responder. Adelante, maestro, lo escuchamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, doctora, doctor, buenos días. Bueno, son dos preguntas. Bueno, mencionó que las células con las que hizo las pruebas son las células cancerígenas de mama. ¿Cómo obtienen esas células? ¿Con una biopsia o cómo es que las tienen ya ahí en el microscopio? Y la otra pregunta es que si solamente ha tenido, bueno, solamente estas pruebas sirven para las células cancerígenas de mama o han hecho otro tipo de pruebas con otro tipo de células cancerígenas. Sí, bueno, primero, la obtención de las células cancerígenas viene a través de una colaboración que tengo con el doctor Ulises Curi, aquí en el Instituto de Física, que a su vez también tiene colaboración con biólogos. Nosotros simplemente ya las obtenemos así, muertas, que ya están muertas, y las observamos una vez en el microscopio. Quiero mencionarlo y tengo que ser muy claro en esto. Esta investigación es completamente reciente, no hemos publicado nada sobre esto, porque no tenemos todavía información. Hemos medido muchas cosas, pero básicamente no hemos podido darle como una revisión completa de lo que queremos hacer con estos estudios. Pero básicamente lo que quería mostrar es la aplicación que pueden tener estos compuestos. Aquí hay que mencionar algo muy importante, que la propiedad magnética de estos cantilevers, como voy a mostrarlo más adelante, pues están hechos de materiales magnéticos, que son superpartículas magnéticas. Entonces, tú podrías tener estos cantilevers magnéticos, podrías sondear también materiales magnéticos o inducir momentos magnéticos en algunos materiales pizoeléctricos incluso, ¿no? Pero sí, es una investigación que está en desarrollo. Ahora, otro tipo de células, lo que sí ya hemos publicado fue la primera vez que los aplicamos para medir los glóbulos rojos, ¿no? Y también tenemos otras mediciones sobre otro tipo de células cancerígenas, la B, algo, no recuerdo el nombre ahora, y que tienen diferentes tamaños o diferentes morfologías, incluso de diferentes módulos de ion. Entonces, sí se puede medir cualquier cosa que sea biológica. Lo más interesante para nosotros es que pueden usarse como sensores, pero que pueden ser desechables porque es muy barato de hacerlo. Entonces ahí tenemos como una línea de investigación que podemos desarrollar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Contrario, maestro Martín, muchas gracias. Doctor Miller, tenemos una pregunta más, si le parece de una vez, en el chat. Sí. Jesús Hernández nos pregunta, nos comenta, buenos días, doctor, tengo una duda. Si el calor puede hacer que algunos metales pierdan su magnetismo y normalmente se usan para máquinas para magnetizar metales, la pregunta es, ¿sería posible que los alumnos podamos magnetizar metales sin usar grandes maquinarias con un presupuesto limitado? Bueno, sí, o sea, los materiales se magnetizan, o sea, pero ¿qué materiales quieres magnetizar y qué quieres hacer? La pregunta es ¿para qué lo necesitas, ¿no? Tú puedes usar grandes campos magnéticos para magnetizar materiales que pierdan rápidamente su magnetización, por ejemplo. Entonces, no sé si te serviría hacer eso o no. Lo bueno de esto es saber qué es lo que quieres hacer, cuántos campos magnéticos tienes a tu alcance para mirar si este procedimiento es viable o no. Pero
pues si quieres que se magnetice muy rápido, tienes que tener materiales que tengan esta característica, materiales súper paramagnéticos, donde incluso campos magnéticos muy bajos, del orden del campo magnético de la Tierra, les genere ya una magnetización. Yo algo aquí no mencioné, simplemente decía que se magnetizan con campos muy rápidos, ¿no? Los materiales super paramagnéticos. Pero pensemos en el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra es de 0.2 a 0.4 oeste. Eso es comparado con cualquier imán de la casa, es nada. Entonces, un imán de la casa puede llegar a 150 oeste rápidamente, ¿no? Entonces, lo supera por mucho al campo magnético de la Tierra. Entonces, encontrar materiales que se magneticen muy rápido o que se magneticen con pequeños campos magnéticos tiene que ver con la escala de los materiales, ¿no? Como yo hablo de nanopartículas metálicas, magnéticas de tamaño de 20 a 25 nanómetros, muy pequeñas. Entonces, estoy en el extremo completo quizás a tu pregunta, ¿no? Que quiero magnetizar con muy poco campo magnético, entonces rápidamente tengo que tener tamaños muy pequeños de material que voy a magnetizar. Muchas gracias, doctor. Y Jesús, muchas gracias por tu pregunta. Esperamos que haya quedado resuelta y pues los invitamos a seguir preguntando también a lo largo del chat o levantando la mano. Adelante, doctor, continuamos. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias, Erika. Entonces, esas son las dos aplicaciones que hasta el momento hemos podido observar con estos materiales. Pero retomando la pregunta del profesor que me hizo, la última pregunta del profesor, es si yo creo que puedes medir cualquier cosa. En realidad puedes medir células, bacterias, células como estas, cancerígenas, hongos, puedes medir hongos. Entonces yo los invito a que si alguien quiere probar esa técnica, pues lo trae aquí a la facultad y podemos observar qué tienen, ¿no? Entonces, un tema que a mí me llamó la atención poderosamente es si como son magnéticas y quizás con luz pueden vibrar, ¿no? Estas vigas. Entonces, de ahí viene la idea de la captación de energía solar. Entonces, lo primero que hay que investigar es si estas vigas que producimos en el laboratorio son capaces de vibrar con luz. Entonces, pues sí, lo que investigamos es vigas. Aquí en este trabajo teníamos vigas de 10 micras, ¿no? Ya sabemos que están adentro, o sea, todo está ordenado, la magnetita anda por todos lados, y le echamos luz. Usamos un láser de 633 nanómetros, ¿no? Más o menos de 40 miliwatts. ¿Y qué fue lo que observamos? Primero, sus propiedades ópticas y magnéticas. Observamos que cuando no le ponemos nada, ¿no? ¿Qué tanto refleja el ópalo, digamos, sin magnetita? Este es el ópalo que sintetizamos de esferas de óxido de silicio. La teoría dice que te debería dar 100, porque el material lo está absorbiendo, pero en esta longitud de onda absorbe bastante. Entonces, no lo es un 100%. Y después, cuando ya le pones la magnetita, pues aparece toda esta banda, ¿no? De reflexión. Y ahí ocurre un montón de cosas. Pues, hay absorción, seguramente, ¿no? Hay absorción, pero igual, ¿no? Este pico se desplaza a longitud de onda mayor por la deformación que está teniendo la estructura, y es básicamente el comportamiento de las represancias de un vidrio. Por otro lado, la magnetita que infiltrada resultó ser súper paramagnética, ¿no? Y con un valor de una constante de permeabilidad de alrededor de 1.82. Bueno, lo que hicimos es tomar un cacho de esta viga, que básicamente aquí están las dimensiones, de 2 milímetros, ¿no? Por 825 micras de ancho y un espesor de 1047. Este trozo de material realmente tiene vigas incrustadas, está formada de vigas. Una de estas fue la que usamos para el microscopio de fuerza atómica. Entonces lo que hicimos es pues echarle luz, ¿no? El área radiada fue de 1.65 milímetros cuadrados, y eso fue lo que observamos. Aquí lo que estamos mirando son los resultados de las oscilaciones de esta viga a esta luz. Entonces básicamente el experimento es como este.
Aquí tenemos el láser, tenemos un chopper. El chopper es para simplemente dejar y no dejar pasar luz a cierta frecuencia. Esta luz, la luz del láser se refleja perpendicularmente a la superficie del vidrio magnetofotónico. Y nosotros contamos con este equipo que es un vibrómetro láser. El vibrómetro láser lo que detecta son vibraciones de las muestras, cualquier muestra. Su capacidad de este vibrómetro anda alrededor de 1 a 20.000 Hz. Esa es la cantidad de frecuencia que puede detectar. Y oscilaciones de hasta 1 nanómetro. Entonces nosotros lo que estamos viendo aquí en la computadora, en la pantalla, es básicamente esto. Esta es la señal de la velocidad con la cual está vibrando la muestra, como por efecto de la luz. Hay una frecuencia característica que es esta, digamos, la frecuencia de 69 Hz, que es la frecuencia de chopper. O sea, nosotros dejamos pasar luz con una frecuencia de 69 Hz. Y el láser detecta precisamente la vibración de la película en 69 Hz, porque es la frecuencia de excitación. Entonces, estas son su espectro de frecuencias, este es su transformada de Fourier de estos datos, y nos da información del desplazamiento. La viga se desplaza alrededor de 8 micras con una velocidad de 3.42 metros por segundo, su aceleración y el desfasamiento Doppler, ¿no? Entonces, este equipo lo tenemos aquí en la facultad. Les digo, también está para que cualquiera pueda usarse. Y con esos datos que ya obtuvimos, hicimos una estimación de la fuerza que debería estar metiendo la luz para que la viga oscile, ¿no? Entonces, por elemento finito, aquí encontramos que existe una fuerza de 2 por 10 a la 6 newton por metro cúbico. Esa es la densidad de fuerza volumétrica que la luz está ejerciendo para que se desplace 8 micras. Aquí no metimos efectos de disipación, pero para encontrar cómo oscila, tenemos este modelo mecánico de oscilaciones. Es básicamente un oscilador armónico, ¿no? Tenemos cómo se desplaza la viga, esa sería la ecuación de movimiento. Esta es una constante de disipación, esta es la frecuencia natural de la viga. Aquí es donde entra la aceleración o la fuerza, ¿no? La fuerza que nosotros ya estimamos por elemento finito. Y en estos espacios de tiempo es cuando la luz le da, y en estos otros espacios de tiempo es cuando la luz no le da, ¿no? Entonces tenemos el chopper aquí, ¿no? Entra y no entra luz, o deja y no deja pasar la luz. Una vez que resolvemos esta ecuación usando la frecuencia natural de oscilación para un cantilever que depende de su módulo de Young, su densidad volumétrica, su longitud, bla, 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 podemos encontrar la fuerza necesaria para provocar estas oscilaciones. Aquí, al resolver este modelo, nosotros encontramos que se necesitan 55 micronewton, un poco más de lo que necesita la simulación por FEM. Sí, es mayor porque aquí ya hay efecto disipativo. Pero lo que es interesante y llamó mucho la atención es el orden de magnitud de las fuerzas. Estamos hablando de micronewton. Entonces, realmente fue un valor que nos dijimos, o sea, la fuerza es bastante comparada con las fuerzas que pueden provocar, por ejemplo, las pinzas ópticas, alrededor de nanonewton, 10 a la menos 9 newton. Entonces, tenemos un orden de magnitud de 1000. Entonces, ahí empezó realmente otro tema de investigación. Aquí tenemos las oscilaciones que nosotros observamos, ¿no? Entonces, digamos, la teoría, lo que está en azul, y en amarillito lo que venía del experimento. Entonces, se puede usar, en vez de usar un láser, se puede usar el sol para poder poner a vibrar estas vigas. Y si es así, se puede usar la ley de inducción de Faraday para recolectar energía solar. Esa fue una pregunta que tratamos de resolver, ¿no? Entonces hemos sintetizado ese material muchísimas veces. Aquí tenemos cómo se ve su superficie, está impregnado de magnetita.
Aquí tiene un montón de defectos. Estaríamos viendo esta superficie, ¿no? Y ese es el grosor de la película que ponemos a vibrar. Se parece a una alegría, ¿no? Haz de cuenta una alegría, exactamente. De hecho, habría que estudiar cómo se forma la alegría para ver si entendemos cómo se está formando esta vida. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a radiar toda esta zona. Está hecha de un montón de vigas de este espesor. Aquí nos dio 8.1 micros. Bueno, aquí son sus propiedades magnéticas. Aquí no vamos a entrar mucho en detalle en esto, ¿no? Sabemos que por ejemplo, a 50 teslas, esto pues ya está completamente magnetizado y podemos incluso calcular sus valores de susceptibilidad magnética. La susceptibilidad tiene que ver con qué tan bueno es el material a magnetizarse o qué tan rápido realmente a pequeños valores de campo magnético se magnetizan. Los valores que encontramos teóricamente en esta primera aproximación son de estos valores. Se magnetizan rápido o a bajos campos magnéticos, muy rápido. Alcanzan valores altos de magnetización a pequeños campos magnéticos. Esa es la manera correcta de decirlo. Ahora, aquí todavía nadie ha preguntado cuál es el campo magnético de un láser o el campo magnético de un rayito de luz que provenga de una lámpara. Para ajustar estas curvas teóricas, estas curvas experimentales, usamos esta magnetización, que básicamente es la magnetización de Langevin, que es un modelo de espines paramagnéticos. Pero lo interesante aquí es que estamos metiendo una función de distribución de dominios o de tamaño de esfera. ¿Qué quiere decir con esto? Que dentro de este material existen tamaños de esferas, existen diferentes tamaños de esferas con diferentes concentraciones de espina. Tú puedes ajustar la magnetización experimental metiendo esta función de distribución de tamaño y de dominio, y así puedes ajustar más o menos la curva experimental. De ahí obtienes el valor de la susceptibilidad, qué tan bueno es este material paramagnetizable. Entonces, básicamente este es el experimento. Tenemos una lámpara, que es lo que es un simulador solar, tenemos un chopper, tenemos un espejo de Fresnel, grandote, lo único que hace es recolectar la luz que viene de la lámpara y llevarlo a un punto focal, donde se encuentra la viga. Esta viga que nosotros tomamos de estos materiales, lo sujetamos mediante a un mástil, a un sustrato de vidrio y le echamos luz chopeada. Y le hicimos una bobinita para saber si era capaz de inducirse una fuerza electromotriz. De nuevo tenemos el vibrómetro láser, que aquí está, nos está diciendo a qué frecuencia y con qué amplitud está vibrando esta viga. Y por otro lado, los dos extremos que vienen de la bobinita van a un amplificador de señales que le llaman loquín. Entonces ahí nosotros miramos el voltaje inducido y también lo llevamos a un osciloscopio, ¿no? Para saber si hay una señal que se puede observar. En el loquín nosotros pudimos observar que la señal o el voltaje inducido. Ahorita les explico sobre eso. Este es el tipo de laboratorio que tenemos. Aquí tenemos la lámpara, este es el plato de Fresnel, ¿no? Por acá en medio está el chopper, ese es el punto focal. Aquí tenemos la muestra, este es nuestro vibrómetro láser y finalmente aquí tenemos el loquín y la computadora para observar esta amplificación. Bueno, esos son los datos experimentales y teóricos de la vibración. Estos son cómo está vibrando la viga. ¿A qué frecuencia? En esta ocasión encontramos que vibra a 135 Hz, se desplaza 3.6 micras. Esto es su espectro de velocidad, este es el espectro de velocidad teórico y es la transformada de Fourier de estos datos, te da la señal principal de esta señal, ¿no? A la cual está vibrando esta viga. Entonces coincide, nuestros espectros de velocidad teórica y experimental coinciden muy bien, entonces logramos explicar de manera teórica las oscilaciones. Y así podemos ver, por ejemplo, en la pantalla del loquín pudimos observar que la inducción magnética era de 4.15 microvolts, perdón, 4.15 microvolts.
lo que es lo mismo a una señal de 134.4 Hz en el osciloscopio. El modelo teórico de las oscilaciones nos permite obtener un valor teórico de la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Entonces, de ahí nosotros obtuvimos 7.8 microvolts. Básicamente, la viga, al estar oscilando por efecto de la luz, se desplaza como un seno cuadrado con la frecuencia, así como aparece aquí, ¿no? Donde omega es las 2pi veces la frecuencia del choque. Entonces, realmente se acerca como un seno o se aleja como un seno cuadrado. Y esa es la información que requeríamos para ver cómo está cambiando el flujo de este campo magnético en la viga, ¿no? Entonces, obtuvimos este valor. Pero después dijimos, ¿qué pasa si tú quitas la viga y pones puras nanopartículas magnéticas, polvos magnéticos, y le echas luz también chopeada y que vemos qué ocurre, ¿no? Hicimos el mismo experimento, solo cambiamos la viga por las nanopartículas magnéticas y logramos observar que efectivamente también aparece una fuerza electromotriz, e incluso mucho mayor, de 0.2 milivolts. En algunos casos era menos, se logró llegar hasta 1 milivolts. En promedio quedó en 0.2 milivolts. Pero eso quiere decir ¿qué está ocurriendo, no? ¿Por qué la luz que le llega por pulsos a estas nanopartículas magnéticas pues hace que se magnetice y que finalmente, si está una bobina, se genere una fuerza electromotriz? Entonces, ¿qué se puede obtener de esos resultados? Entonces, hasta el momento, digamos, con estos valores de voltaje se podría medir señales biológicas, los pulsos nerviosos y la actividad del corazón detectada en un electrocardiograma, por ejemplo, operan en el rango de milivoltios. Para tener una idea de lo que hemos mostrado, a qué frecuencia y qué voltaje están provocando estas oscilaciones de material magnético. Un milivoltio puede mover la aguja de un galvanómetro muy sensible o ser procesado por un voltímetro digital para mostrar una lectura. Se pueden usar como sensores. Los termopares, sensores de temperatura, generan voltajes en este rango. Y por último, la recolección de energía. Existen circuitos especializados que pueden elevar voltajes mínimos, como el calor corporal o vibraciones, para cargar microcapacitores. Sí, lo que ya investigamos es que tú necesitas generar alrededor de 20-25 milivolts para crear microcapacitores, o sea, recolectar toda esa energía y finalmente aumentarla, ¿no? Entonces, estamos investigando más bien aquí cómo hacerle para diseñar el circuito y todo lo demás integrado en algo muy sencillo, como un chip, para que pueda realmente llevarse a cabo, ¿no? Aquí necesitamos muchos ingenieros en electrónica. Bueno, algunas conclusiones que tengo hasta el momento es que este material se utiliza como un fotocatalizador para azul visible, pero igual podrías usar cualquier colorante orgánico y también lo degradaría. Algo en lo que estamos muy enfocados es en seguir mejorando este cantilever, mejorando sus propiedades. Por ejemplo, puedes modificar su forma desde la síntesis, su tamaño, su concentración, y, digamos, puede ser ajustable al material que tú quieras medir. Eso es algo impresionante que no se ha hecho, porque los cantilevers, los que tienen AFM y usan puntas comerciales, pues básicamente la punta no le haces nada. Simplemente la compras, la instalas y ya mides, pero no le puedes cambiar sus propiedades. Y nosotros es lo que estamos investigando, porque además hemos podido reproducir cualquier cosa que mida una AFM. Por otro lado, se logró la inducción magnética usando luz blanca. Entonces, también tenemos aquí cómo mejorar la recolección de la energía solar. Quizás podamos hacer lo que llamamos enjambre de agujas, un montón de agujas tirados ahí y dentro de una bobina donde le dé la luz solar y podamos llegar a estos voltajes de 20 o 25 milivolts. Es un proceso que tenemos que trabajar. Y algo donde
donde yo necesito ayuda y mucha colaboración es ¿por qué vibra? Cualquiera puede decir, es que está el campo magnético y se magnetiza. ¿Cuál es la fórmula teórica que me podría provocar eso, ¿no? En realidad es que hay un montón de fenómenos que están ocurriendo acá, como la presión de radiación, la luz ejerce momento, ejerce fuerza sobre otros materiales. ¿De qué tipo? ¿Cómo se genera? Es esta otra fuerza que le llamamos la fuerza volumétrica, donde viene del gradiente de la magnetización por el campo, ¿no? O estos materiales magnetizados, no sabemos si existe realmente un efecto por el calor de la luz que estemos provocando. Hasta donde hemos mostrado, el incremento de la temperatura por la radiación sobre las películas no incrementa ni unos cuantos grados centígrados, quizás una decena de grados centígrados, pero eso, sí, unas unidades muy pequeñas de grados centígrados, ¿no? Pero eso no eleva la temperatura y no haría que esta cosa oscilara. Entonces tenemos aquí mucho trabajo que investigar. Gracias. No, al contrario, doctor Miller, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues todo este tema que pues ya es un poquito más especializado, ¿verdad? Comparado con los que hemos trabajado estos seminarios. Y pues bueno, no sé si le parece, si nos puede platicar ya para ir dando un cierre y pasar a la sesión de preguntas. Recordemos que estamos en el seminario Repensar la Física y pues tenemos público de todo, ¿verdad? De todas edades, con especialidad en diferentes áreas, estudiantes de diferentes carreras, control y automatización, por ejemplo, ciencia de datos, inteligencia artificial. Entonces, no sé si usted nos podría platicar todo esto que nos comentó el día de hoy, que nos compartió sobre un tema muy específico, que son materiales con propiedades o características muy particulares. ¿Cómo es que toda esta comunidad de estudiantes, por ejemplo, podrían en algún momento o si podrían incorporarse y sobre todo desde el punto de vista de la física? O sea, la física, como podemos ver, es tan importante entenderla desde lo más básico para entender cosas mucho más complejas como esta. No sé si nos pueda dar como un comentario de cierre acerca de esto, por favor. Sí, claro, yo trataba desde un inicio de mostrar los materiales que usamos, ¿no? Entonces, hay una palabra clave en el área de materiales, yo creo que ya en cualquier lado, la nanotecnología. Cuando alguien te dice, ¿qué es la nanotecnología? ¿No? Pues la nanotecnología es básicamente el dominio que tenemos de los materiales para usarlos a nuestro favor. Eso es lo que realmente le da el clavo, ¿no? Entonces, cuando tú dominas los materiales, dominarlo quiere decir conocer sus propiedades ópticas, magnéticas, mecánicas, lo que tú quieras, puedes ser capaz de diseñar el material. Entonces, por eso la intención mía en esta plática era mostrarles los materiales que usamos en la síntesis de estos materiales que finalmente nos llevan a algún proceso. Por ejemplo, en el caso de la punta para microscopía de fuerza atómica, aquí, por ejemplo, nosotros estamos haciéndolo de una manera bastante rudimentaria. Somos físicos, no somos químicos, no somos ingenieros de diseño, no. Simplemente la primera idea es, ¿cómo le haces una punta a una barra de estas? Hay muchas sugerencias, también pueden ser por ataque electroquímico, no sé, es la primera que nos viene a la cabeza, ¿no? Pero para nosotros, pues, por fricción, lo estamos raspando, desgastando de alguna manera y puedes obtener cosas como esta. Pero alguien puede decir, no, yo tengo otro proceso para sacarle punta. O diseñarle una viga, una sonda en la mera punta, de tal manera que todavía aumente mejor las imágenes, ¿no? La caracterización de estas imágenes sea mejor. Entonces, las diferentes áreas que ustedes manejan, yo estoy interesado, por ejemplo, hay gente que haga electrónica, ¿no? ¿Cómo hacerlo todo esto en serie de tal manera que el proceso sea muy fácil de hacer? No sabemos, yo no sé todavía cómo hacerlo, sí sabemos medir, sabemos qué queremos, pero hacerlo, por ejemplo, en serie es un problema. Entonces, pues quien esté interesado, incluso solo en venir a medir su sangre, con gusto lo hacemos aquí, pero sí, todo tipo de
de investigación que se puede hacer con esta célula, en verdad, es muy, muy interesante. En el caso esto de la recolección de energía solar, nosotros lo hacemos por este medio, pero también puedes recolectar energía por vibración, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que diseña pisos con resortes que guardan energía, tú lo pisas, el resorte guarda esa energía y la puedes llevar a otro lado, ¿no? Entonces, nosotros sí queremos hacer esto de la recolección de la energía y como les decía, solo tenemos una viga vibrante. ¿Cómo le hago para tener una gran colección de vigas y aumentar el área de radiación, por ejemplo? ¿Cómo podemos pasar esto a una celda fotovoltaica? No hacer una fotovoltaica, sino del tamaño de una celda fotovoltaica y ponerlo en el espacio ahí en la calle, ¿no? Entonces, cualquier idea de cualquiera de ustedes jóvenes es bien recibida. Entonces, sí se necesitan fundamentos físicos, pero ahora lo que más se necesitan creo que es gente que sepa incluso el estudio de mercado, gente que estudie, por ejemplo, la inteligencia artificial, sí, también, por supuesto, son bien recibidos. ¿Por qué? Porque los materiales que estamos diseñando, no, tú mueves tantito la concentración de algo y eso te genera otro material. Entonces, si usáramos esta inteligencia artificial para diseñar aquellos materiales que mejor cantidad de corriente eléctrica me van a dar, son bien recibidos, por supuesto, ¿no? También, ¿quién lo va a hacer? La electrónica. Se requiere electrónicos, ¿no? Especialistas en eso. Porque yo mostré solamente un experimento, pero ¿qué pasa si tú tuvieras, por ejemplo, un sueño que tenemos es aplicar esto con grafeno y nanopartículas magnéticas, ¿no? O incluso, como lo hemos discutido, crear nuestro propio microscopio de fuerza atómica, porque nosotros sabemos todo lo que hace, pero no sabemos la electrónica, cómo lo hace. Sabemos qué hace, sabemos cómo mide, sabemos las imágenes, las interpretamos, pero básicamente podríamos hacer nuestro propio AFM. Se necesitan electrones que nos digan, mira, con esos componentes tienes una AFM, métele tu punta, que puede incluso funcionar con la luz solar, no se necesita ningún otro láser, y también puedes medir. Entonces, sí es un reto, la verdad estamos encontrando muchos retos que necesitan ser afrontados y qué mejor que ustedes, ¿no? Los jóvenes. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, ya está abierta la invitación. Doctor Miller, tenemos la colaboración, ¿verdad? Para que los estudiantes que se quieran incorporar, pues con todo gusto hacemos el contacto y pues bueno, puedan empezar a participar en este tipo de proyectos de investigación. Tenemos algunas preguntas en el chat y también una mano levantada, entonces si les parece, leo la primera del chat que es de Ian. Dice, la primera pregunta es, ¿un campo magnético lo podemos hacer visible? Muy, muy buena pregunta, ¿no? Claro, tú lo puedes hacer visible, como lo mostrábamos aquí, ¿no? Con la limadura de hierro. Así, sin nada no lo vas a poder observar, porque ¿a qué longitud de onda va a estar este campo magnético, por ejemplo? Hay que recordar nuestro espectro del ojo humano, solo miren el visible, pero ahí está. Sí, así lo haces visible, con limadura de hierro. Tú puedes mostrar cómo son las líneas de campo magnético. Si resuelves las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, para un imán, también te va a mostrar las ecuaciones, las líneas de campo magnético, en la computadora, donde sea. A ojo no lo puedes observar, pero si pones algo, por ejemplo, limadura de hierro, básicamente lo puedes observar. O una brújula, ahí como está el caso, ¿no? Creo que sí, muchas gracias. Siguiente pregunta de IA. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un imán natural como la magnetita y uno artificial? La magnetita ya de por sí tiene magnetización remanente. O sea, vas a la tiendita y compras un imán y ya tiene magnetización remanente. Ahora, un imán artificial lo vas a construir, ¿no? Tú vas a decir con qué campo magnético quieres que funcione, pero el material debe ser magnetizable. Si no es magnetizable, pues simplemente no vas a poder generar ningún imán. Eso es, tiene que ser magnetizable y diseñarlo para qué campos magnéticos quieres que funcione, qué materiales vas a usar. Pero sí lo puedes hacer.
Muchas gracias, doctor. Y Ian, también gracias por tu pregunta. Arturo Emanuel pregunta, ¿podría la tecnología de conversión vibrosolar con estas nanopartículas convertirse en una alternativa viable a los paneles solares tradicionales en el futuro? Exactamente, eso es lo que queremos, sí. Ok, con estas cantidades de voltaje que ocurrió en un centímetro cuadrado a lo más, tenemos milivolts, ¿no? Pero imaginemos el espacio exterior donde no puede llegar el hombre a cambiar las pilas. Por supuesto, con esto de conversión directa con nanopartículas metálicas, sí podrías cargar baterías que estén en el espacio exterior, o incluso aquí en la Tierra, donde son lugares remotos de llegar, como el desierto, no sé, o en la misma ciudad donde es difícil subir a los sensores que miden, no sé, partículas en el aire, y si necesitan ser monitoreados, tú puedes usar esto para cargarlos, ¿no? Entonces, yo sí creo que se puede llevarlo a escala grande. Entonces, es lo que se requiere, gente para poder llevar a cabo este proceso, ¿no? De hecho, nosotros estamos en proceso actualmente de patentar toda esta información y hacer el chip que nos diga cuánto vas a tener de esto, ¿no? Y estás invitado, por supuesto, si quieres trabajar aquí. Y déjame decirle que Arturo es de control y automatización, así que es un estudiante que tiene mucha posibilidad también. Más todos los demás también, evidentemente. Muchas gracias por la pregunta, Arturo. Leo la última pregunta del chat para pasar con las preguntas a micrófono abierto. Luis Fernando Pineda dice, buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta. ¿La estructura cristalina u ópalos de la magnetita influye directamente en la intensidad de su magnetismo? Bueno, aquí estamos jugando diferentes concentraciones. Sí, diferentes concentraciones de magnetita, ¿no? Por ejemplo, si tú le agregas más magnetita, en principio deberías obtener con mayor magnetización, pero no lo hemos investigado del todo, pues no le hemos variado la concentración. Estamos por entrarle a ese tema de investigación. Sí, no sabemos qué va a pasar si le aumentamos la cantidad de magnetita, incluso no sabemos si se forma en barra. Todavía lo estamos explicando cómo se forman estas barras, ¿no? ¿Y qué propiedad tiene la magnetita? Algo que sí, qué buena tu pregunta, algo que sí sabemos es que sin magnetita las barras no vibran. El puro óxido de silicio no vibra. Si le pones magnetita, inmediatamente vibra. Entonces, el efecto de vibración está relacionado completamente a la luz, a la magnetita. Todavía no hemos investigado desde cuánto puede vibrar si tú le cambias la concentración, por ejemplo. O diferentes fuentes de luz, ¿no? Tenemos luz roja, luz verde o todo el espectro solar. Todavía tenemos mucha chamba. Muchas gracias, doctor. Luis Fernando, también gracias por tu pregunta. Y escuchamos, maestro José Martín, adelante. Hola, otra vez de nuevo. Bueno, la pregunta es, bueno, corresponde a la ilustración número 39 en el valor de la fuerza. El valor de la fuerza, ¿por qué es negativa? Y bueno, de acuerdo a este valor y al signo que tiene, usted puede deducir algún comportamiento del material. Sí, aquí va. Sí. Bueno, mira, el valor de la que vaya negativo es simplemente porque yo el eje X lo agarré para arriba. Ese es. Simplemente puede ser. Es eso. Esa es la respuesta a la pregunta. Ahora, el valor de esta fuerza genera intrigas porque es un valor muy alto en comparación con otras fuerzas medidas a la hora de echar luz. Realmente la luz natural genera fuerza, genera impulso, capaz de mover objetos. Esa era nuestra primera pregunta, ¿no? Y sí, la luz ya sabemos que es capaz de mover objetos, pero el tamaño del objeto o la fuerza que nosotros estamos descubriendo va del orden de micronewton. Entonces, si tú te pones a investigar en la literatura cuál es la fuerza de la luz para ciertos materiales o fenómenos que pueden ocurrir de tamaño.
No hay artículos que te digan, pues, sí, vas a encontrar nanonewton, pero las pinzas ópticas son nanonewton. Entonces, esa era nuestra preocupación. Decíamos, ¿por qué es tan alta, no? ¿Qué efectos están ocurriendo realmente para que ocurran? Los efectos magnéticos, sobre todo. Y descubrir por qué oscilan, cómo esas nanopartículas están interactuando entre sí a la hora de que le llegue el campo magnético de la luz de nuestra lámpara, que no lo mencioné, que por cierto es de 0.04, 0.08 o por debajo incluso que el campo magnético de la Tierra. Entonces entramos en un problema donde el campo magnético es relativamente más pequeño que el campo magnético de la Tierra y sin embargo es capaz de mantener esta oscilación. Para mí es una pregunta muy importante que tengo que resolver. ¿Qué fenómenos están metidos ahí? Puede haber muchos, pero hay que elucidar cuáles. Que esa es la gran pregunta que estamos enfrentando ahora. Oh, bueno, entonces tiene, doctor, todavía tiene mucho que investigar y pues también para que usted más adelante nos pueda explicar todos estos comportamientos y los valores. Muchas gracias, doctor, por su Gracias. respuesta. Gracias. Muchas gracias, maestro José Martín, por su pregunta y a los estudiantes, compañeros, docentes que asistieron el día de hoy. Y pues bueno, pues no me queda más que agradecerle, doctor Miller, por la charla tan enriquecedora del día de hoy, donde pues aprendimos mucho. Espero que pues todos los estudiantes también, pues bueno, estén conscientes de que pues bueno, hay mucha información, mucho que tenemos todavía por aprender, por estudiar y pues que obviamente pues van a ser bienvenidos. Me parece que tenemos una manita más levantada. María Fernanda, ¿quería hacer alguna pregunta antes de que demos el cierre? Ok. Creo que parece que no. Pues muchas gracias, doctor. Doctor Daniel, ¿qué le pareció el tema de hoy? Anda por aquí, nos acompaña todavía. Bueno, pues Doctora. sí, adelante, doctor. No, muchísimas gracias al doctor Miller, agradecerle su participación, su disposición para podernos compartir este tema tan interesante y esperemos que nuestros chicos pues se involucren y les llame la atención. Recuerden que está abierta la participación tanto para profesores, público en general y estudiantes y comunidad técnica para colaborar con este tipo de proyectos. Muchísimas gracias, doctor. Muy encantado. Muchísimas gracias a ti, a Erika, ya saben, lo que yo pueda ayudarles con gusto y me encantaría en verdad que vinieran a mirar cómo la luz mueve objetos. Muy bien, le vamos a tomar la palabra si nos permite y pues que nos permita una visita a su laboratorio. Yo creo que va a haber muchos estudiantes interesados y pues bueno, la vamos organizando. En el chat el maestro Alberto Córdoba, también ponente del seminario, nos comenta, padrísima plática, la tendremos que volver a ver para asimilarla de mejor forma y en lo personal siempre el magnetismo es fascinante. Pues yo creo que es un comentario pues generalizado. Hay muchos aplausos, como puede ver. Muchas gracias por compartirnos esto. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles e invitarlos. La siguiente semana tendremos también una gran charla con uno de nuestros organizadores, el doctor Daniel. Si nos quiere adelantar un poquito para decir, emocionarnos de qué vamos a platicar la próxima semana, doctor. Claro que sí, como no, pues ya con estas prácticas tan interesantes que hemos tenido en estas primeras 6 sesiones, pues ha sido muy importante, muy interesante. Y vamos a ver cómo nosotros como profesores de física apoyamos a nuestros estudiantes en su aprendizaje para evidenciar algunos conceptos. Ahorita vimos temas bastante importantes, necesarios de conocer, ¿no? Y que requieren un proceso de formación. Entonces, nuestra labor es apoyar a estos estudiantes para que en ese proceso puedan comprender de manera más clara los procesos físicos que se presentan, ¿no? Para que ya ellos, entendiendo con esa claridad, podemos utilizar tecnología, materiales de bajo costo, experimentos donde tendremos algunos materiales que podemos encontrar en casa y donde podemos evidenciar algunos principios físicos que son de utilidad para que los chicos ya cuando se involucren en este tipo de actividades de investigación ya más
orientadas, ya más avanzadas, pues tengan los fundamentos, ¿no? Y podamos apoyarnos y colaborar así entre lo que se hace ya en la parte experimental, teórica y aplicada, con los fundamentos en el aprendizaje. Entonces vamos a platicar cómo desarrollamos algunas estrategias y secuencias didácticas para que nuestros estudiantes puedan comprender mejor la física. De eso se nos vamos a platicar en la siguiente sesión. Muchas Gracias, gracias. doctor. Pues los Gracias. esperamos, ya vieron que pues, es un tema muy interesante. Y maestro Alberto, ¿quería hacer algún comentario? Creo que vi su manita levantada. Yo creo que era más como así de chocarlas. No se escucha porque tiene el O el micrófono. micrófono, pero si gusta, profesor Luis, adelante. No, no se escucha. No, yo creo que es que dice ahí muchísimas gracias, doctor, en el chat. Ah, ok. ¿Vale? Bueno. Trae apagado su Está micrófono. mute, profe. Perdón, una disculpa. Muchas gracias por haber asistido hoy, doctor Miller. Gracias, doctor Daniel. Gracias por habernos acompañado. Y pues la próxima semana, pues como bien lo mencionábamos, a platicar de cómo pues la docencia también se está revolucionando. Parte del seminario, como pueden ver, pues es hablar de diferentes temas de la física, cómo se aplica, como el día de hoy, ya una aplicación más real, más directa, pero sobre todo ahora cómo lo vamos a llevar al aula y como docentes que estamos generando pues nuevas estrategias dinámicas con la intención de que todos ustedes como nuestros estudiantes pues desarrollen la física de manera pues óptima y no la vean como algo complicado, difícil, sino que la puedan integrar a su vida diaria. Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Excelente sábado y muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias, Erika. Seguimos en contacto. Hasta Gracias. luego, excelente Claro que sí, sábado. hasta Que estén luego. muy bien y fin de semana. Gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Gracias.